La delincuencia es una problemática que afecta significativamente a la población. Los altos índices de criminalidad han provocado un aumento en la violencia, lo cual ha ocasionado la pérdida de vidas y problemas de salud para los sobrevivientes. De igual modo, los accidentes de tránsito son una realidad que impacta de manera significativa a los venezolanos. A diario se registran numerosos siniestros viales en las calles y carreteras de nuestro país, provocando daños materiales, lesiones e incluso pérdidas humanas. Por ello, esta noche conoceremos algunas historias de personas que adquirieron discapacidades y decidieron contarnos cómo les cambió la vida después de sobrevivir a situaciones de peligro. Antes de desarrollar este interesante tema, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis, escaneando el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a interactuar con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales utilizando la etiqueta Rostros TLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El 2 de diciembre del año 2012, alrededor de las 11:30 de la noche, César Heredia se dirigía a su casa cuando fue víctima de un intento de robo. Recibió 2 disparos, uno de los cuales afectó su columna vertebral, lo que resultó en su limitación para caminar debido a una lesión medular. Yo tenía un pequeño negocio de reparación de celulares en Valencia. Yo soy de Valencia, del estado Carabobo. Vivo en el sur de Valencia, en la parroquia Miguel Peña. Bueno, me dirigí a mi hogar y sucedió el hecho ahí. César iba camino a su casa a bordo de su moto. En la vía se encontró con una reunión de personas en donde se desarrollaba una discusión. A pesar de no estar involucrado, 2 individuos lo abordaron y trataron de arrebatarle la moto. No, lo único que recuerdo realmente es cuando escucho el impacto y un calambre en todo el cuerpo que me recorrió todas mis piernas hacia abajo y ahí inmediatamente caí al piso y no volví a caminar más. Me auxiliaron vecinos y unos amigos personales, parte de mi familia también, a los cuales bueno, aquí les agradezco enormemente que en ese momento estuvieron para mí, pues. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, el año 2023 cerró con 6.973 muertes violentas, de las cuales 1.956 fueron víctimas de homicidios cometidos por delincuentes. Después de haber sido herido con un arma de fuego, César fue llevado inicialmente a un módulo asistencial. Luego lo trasladaron al Hospital Central de Valencia, donde no pudieron atenderlo, y finalmente recibió ayuda en una clínica privada. Me intervinieron primeramente para salvarme la vida, porque uno de los impactos había perforado uno de los pulmones y el otro estaba, la herida era a nivel del abdomen y debían hacer una operación exploratoria y todo esto. Posteriormente a eso yo reacciono como a las 12, 13 horas después del hecho y bueno, ahí recordé que realmente no sentía las piernas, el calambre que había sentido en el momento del impacto, en este momento lo estaba presentando. Cuando ocurrió el incidente, César no asimilaba que no podía mover las piernas, pero recordó que cuando estaba en la ambulancia comenzó a decirle a sus acompañantes que no las sentía. No había un diagnóstico porque principalmente el tema era salvarme la vida en ese momento. Entonces, después vinieron unos exámenes, tuvimos que hacernos una tomografía, una resonancia y posterior a eso, realmente nunca me dijeron no vas a volver a caminar, a mí. Fue un proceso por el cual pasé y lo que los médicos me decían, tienes que hacer terapia, tienes que hacer rehabilitación. ¿Cómo que te lo maquillaban? Pues, sí, exacto, entonces era como para no decírtelo, para no entrar en el choque. Donde yo vivo es una comunidad que nosotros llegamos allí en el año 1994, 95 por allí. Y en esa comunidad había un sector casi de 17 personas, de 17 casas, que vivían 17 personas con discapacidad, ¿sabes? Y yo me crié viéndolos a ellos. Aquí aprovecho también de saludarlos a Eduardo González, Rafael Machado, Jesús Aguilar, que hoy en día son glorias deportivas de Venezuela a nivel
a nivel paralímpico. César creció viendo a las personas de su comunidad en sillas de ruedas y notaba que llevaban una vida normal. En aquel entonces se hizo amigo de uno de los hijos de sus vecinos y recordó que ocasionalmente agarraban las sillas y jugaban con ellas, algo que lo preparó para lo que tuvo que enfrentar. Creo que en el momento de mi soledad, estando ya en mi casa de nuevo, lo primero que se me vino a la mente fue que, a ver, Jesús, Rafael, Eduardo, todos tienen una vida normal, con una discapacidad. Yo creía que era nada más sentarme en la silla y ya, pues, o sea, no todo lo que conlleva tener una lesión medular, que son cosas más complejas que las aprendí a la medida del tiempo. Entonces, bueno, después en el proceso de rehabilitación conté con muchísimo apoyo de mi familia, de mi vecino, una tía que se dedicó al 100% a ayudarme y a darme consejos de cómo debía abordarlo. Todo se fue rodeando, como decirle, se fueron uniendo los planetas para que mi vida con discapacidad recibiera esos ejemplos de esa persona para cuando yo tuviese que asumirla, pues. Después del accidente, César se dedicó durante un año completamente a su rehabilitación. Posteriormente a esto, en el año 2014, decidió incorporarse a la vida deportiva. Comienzo a hacer en Carabobo lo que es el tenis de mesa, adaptado. Después, posteriormente a eso, empecé a practicar atletismo, lanzamiento de bala, disco y jabalina. Allí en el 2014 hago mi primera carrera en silla de ruedas. Fue una experiencia bastante bonita la que viví en ese momento. La compartí con mi familia, pues. Cuando César asumió la presidencia del club de baloncesto Los Centauros de Carabobo, creó junto con el Banco de Silla de Ruedas Bandecir la primera escuela de baloncesto para niños sobre sillas de ruedas en Venezuela. Estamos masificando el baloncesto adaptado para femenino y tenemos tanto el juvenil como el adulto del baloncesto sobre silla de ruedas. Es un trabajo bastante amplio allí y otros deportes que están incorporados a la asociación. Aparte de eso, bueno, yo trabajo con la Fundación Ruedas de la Felicidad en Venezuela. La preside el doctor Lucio Herrera Gubaira, que de verdad ha sido también para mí un gran bastión de ayuda. En ese entonces, la preocupación de César creció cada vez más al darse cuenta de lo complicado que resultaba conseguir repuestos para las sillas de ruedas e incluso adquirir una nueva. Finalmente, tomó una decisión que benefició a muchas personas en su misma situación. Una vez iba en el medio de Valencia, me acuerdo que venía de hacer unas compras en el norte de Valencia y iba hacia el sur en la silla y iba con un amigo y vi que iban a botar una silla de ruedas a un basurero y bajo la necesidad que yo tenía le dije a mi amigo que la agarrara y nos la llevamos. Recuerdo, me la llevé yo acá en las piernas y mi amigo me iba empujando como por 13 kilómetros que llegamos a la casa. Entonces él me preguntaba qué íbamos a hacer con esa silla, que porque llevábamos esa silla para la casa. Cuando llegué a la casa, bueno, nada, le dije, mira, esta silla está aquí, es porque nosotros vamos a tener un taller de sillas de ruedas. Y de allí comenzó la idea de lo que hoy hemos denominado el emprendimiento de Señor Taller, que es, bueno, reparamos y fabricamos sillas de ruedas. Excelente. En Venezuela los números hablan de que somos alrededor de casi 1,5 millones de personas con discapacidad motora, solamente motoras. Usuarios de silla de ruedas estamos entre el millón entre 900.000 al millón de personas que usan silla de ruedas. César comentó las limitaciones que pueden llegar a tener las personas con movilidad reducida para llevar a cabo sus actividades diarias en la sociedad venezolana. A la falta de, digamos, de transporte público adaptado, después de todo lo que generó todo el tema de la crisis en Venezuela, en Valencia hay metro, pero hay escalera mecánica y hay ascensores y no funciona. Hay una serie de autobuses, pero estos autobuses con ramplas, la misma sociedad, la falta de empatía del chofer, la falta de empatía de la persona que va en el área de donde corresponde a las personas con discapacidad, las paradas no adecuadas. Eso me conllevaron a mí a tomar una decisión. Yo me olvido de esos autobuses y yo voy a rodar. Y yo rodo en Valencia y desarrollo mi vida rodando por toda Valencia. Luego de todo lo que tuvo que experimentar para llegar a este punto y haber brindado apoyo a otras personas en situaciones similares, César transmitió un mensaje de superación y fortaleza. Yo creo que Dios nos da a todas las personas en algún momento la decisión de escoger qué hacer.
o de cómo vivir. Y creo que en aquella oportunidad, cuando supe que había adquirido una discapacidad, en este caso motora, Dios me puso en esa decisión. Y bueno, yo decidí vivir, pues, y hoy estoy viviendo. Cuando se tiene voluntad, no hay barreras que te impidan salir adelante. Es tan importante esta frase, pero sobre todo ha sido fundamental para el sobreviviente del caso que conoceremos a continuación. Diego Alexander Russo, un joven de 25 años de edad, el cual fue víctima de un incidente delictivo que conllevó a que hoy en día se encuentre en silla de ruedas. Eso fue un 28 de julio del 2018. Hoy en día son como 5 años y 6 meses, 7 meses. Eso fue un viernes o sábado en la madrugada, como a las 5:30 de la mañana. Ya para amanecer sábado, ¿sí? Sí, ya estaba casi que amaneciendo, pero estaba oscuro todavía. Yo estaba llegando a una fiesta, un amigo me dejó ahí al frente de mi casa, iba a sacar la llave para entrar a mi casa y al lado se estaba grabando un amigo, que yo sabía, ¿no?, que se estaba grabando, pero yo salí a otro lado y llegué allí. Por cumplir con su amigo, Diego decidió asistir a la reunión. Bajó unas escaleras que se encontraban muy cerca de su casa y en ese momento solo esperaba que le abrieran la puerta. Pegué 2 gritos, obviamente para que me abrieran, y no se escuchaban porque tenía música. Claro. Al segundo grito llegó un motorizado, un motorizado y otro. Y me dijeron, dame el reloj, que es lo primero que se me veía, era como casual, brillaba y todo lo demás. Y yo me volteo así y levanto las manos. En ese callejón es abierto, pero hay una reja porque el callejón es como privado. Entonces allí fue que yo pegué los gritos, llegaron los... Y me dijeron, dame el reloj. Y ok, yo me volteé, ok, me están robando, tranquilo. Levanté las manos, me dijo, dame el reloj, ok, yo me quité el reloj, me pidieron las cadenas, la esclava. La víctima, por los nervios del momento y porque ya anteriormente había atravesado situaciones similares, accedió a entregar todo lo que se le pedía, mientras intentaba reconocer el rostro de los sujetos para luego poder realizar la denuncia. Yo lo que hice fue como que tratar de verle la cara, ¿sabes? Ya me habían robado otros tiempos, en otras ocasiones, y yo dije, ok, voy a verle la cara a ver qué puedo hacer mañana. Pero negativo, el tipo tenía una gorra por aquí, no se le veían las cejas, era oscuro, el tipo, no lo reconocí nunca. El delincuente le repitió en reiteradas ocasiones que no lo mirara a la cara y que solo entregara las pertenencias. Luego de esto, el victimario se dirigió a donde se encontraba su compañero y fue cuando Diego pensó que ya lo peor había pasado. Eso fue como si me fueran empujados sin avisar, porque en ningún momento me dolió, yo no sé, eso fue imprevisto. Entonces yo me volteé y el tipo me disparó porque yo juré que ya se iba. Y yo, ok, listo, me volteé y placa. El disparo entró por aquí, por el hombro, bajó a la mitad de la columna y entró en la médula espinal. ¿Y ahí fue cuando oficialmente salieron las personas? Sí, ahí todo el mundo salió. Yo caí inmediatamente como boca abajo, pegué las costillas de un escalón, me partí las costillas. Claro, ahí no sentía mi cuerpo, pero yo nunca perdí la conciencia. Yo siempre estuve, activo, ¿no? Entonces yo trataba de pararme en ese momento y lo primero que gritaba, o lo único que grité en todo ese trajín, no siento mis piernas, no siento mis piernas, no siento mis piernas, hasta que llegué a la clínica. Pero esa noche, lamentablemente, no estaba en la casa. Estaba en Guatire con unos amigos. Estábamos con un grupo. ¿Y cuando me enteré, ellos sabían, pero yo no sabía. Entonces a todos los veía así. ¿Tú te quieres ir para tu casa? Y yo, no sé, porque me dan la hora. Pero entonces lo veía como muy preocupado. Entonces uno presiente, pero ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Oye, cuando me dijeron, de verdad que no, eso fue horrible. No sé cómo llegamos a Caracas, no sé, ¿sabes? Se me fue todo, y cuando lo vi, bueno. Inmediatamente ocurrieron los hechos, las personas que escucharon la detonación salieron para auxiliar a Diego y decidieron trasladarlo a la clínica donde trabajaba. Llegué a la clínica metropolitana, yo trabajaba allí, por eso me llevaron directo por allá. Por los costos, pues no pudieron atenderme allí, me trasladaron al Luciani,
el Llanito. Allí esperé una noche. Dijeron que me iban a operar, que si tenían lo necesario, la cosa. Bueno, un hospital al fin. Claro. Esperé como 12 horas. A las 12 horas me dijeron, mira, no vamos a poder operarte. No vamos a poder, no tenemos tal cosa, la cosa. Y nosotros esperando ahí 12 horas, imagínate. Claro. Te podrás imaginar todo lo que yo logré ver en ese trauma shock de emergencia. Eso fue una locura. Hoy día, el joven agradece todo el apoyo que recibió. Considera que gracias a eso, su familia pudo solventar muchos de los gastos que se fueron presentando en toda esta complicada e inesperada situación. Mucha gente colaboró, mucha gente, personas que conocía, personas que no conocía, pues dieron su granito de arena, gracias a Dios. A ellos también, estoy donde estoy hoy. Y pues en la operación me dijeron que me iba, o sea, que duraba más o menos 8 horas para extraer la bala y todo lo demás. Y yo salí en 1 hora y media. Eso quiere decir que el proyectil estaba, la médula, el proyectil estaba ahí. Superficial. Superficial. Claro, me quitaron de la columna 2 vértebras, me las quitaron. El doctor Nerio Leal, muy profesional él, no me puso estabilizador en la espalda, dijo que no era necesario. Yo feliz de que no tenga nada en la espalda porque, o sea, eso limita, ¿no? Es inimaginable para cualquier persona pensar que de un momento a otro pudiera perder parte de la movilidad de su cuerpo. Diego esta noche cuenta cómo se enteró que ya no podría volver a caminar. Yo me acuerdo que como de 7, 10 doctores, uno me dijo, mira, tienes 5% de probabilidad de poder caminar. Y claro, te podrás imaginar, a mí no me lo dieron directo. Eso se lo dieron a mi mamá, a mis padres, y después ellos me lo fueron diciendo poco a poco. Wow, fue fuerte, porque el doctor me lo hacía a mí, pero yo lo contradecía. O sea, él me decía, no puede nada, sí puede, doctor. Vamos a buscar maneras, ¿sabes? Él me decía y yo le ¿sabes? No le daba la razón. Porque yo, ¿sabes? Que uno siempre tiene como su esperanza. Y todavía, porque los milagros existen, yo siempre he dicho. Y el que va bien, le va bien. Todo lo sucedido cambió la rutina de Diego y su familia. Pero aún así, su perseverancia, fe y persistencia han hecho que cada día lleguen buenas noticias a su vida. En la próxima parte conoceremos cómo este joven ha asumido este duro proceso. Las personas que adquieren una discapacidad deben enfrentarse a una gran cantidad de desafíos, retos y dificultades que lo llevan a poner en práctica diferentes mecanismos psicológicos de adaptación. Es normal que en la mayoría de los casos desarrollen síntomas depresivos que interfieren en el desarrollo de sus actividades y vida cotidiana. Tal es el caso de Diego Russo, quien luego de este lamentable hecho pasó por todo este proceso y no pierde la esperanza de recuperar su movilidad. Muy fuerte y yo pasé un año que no asimilaba lo que me pasó. O sea, el primer año fue trágico. Yo era llorando todos los días, preguntándome por qué a mí. Si hay tanta gente mal en la calle, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero bueno, pasó el año. Busqué mil maneras de hacerme cosas para ver si había posibilidad, si no. En una de ellas me dijeron, mira, no te vas a recuperar o no vas a salir adelante si no es por ti mismo. Y ahí eso a mí como que me entró aquí. Yo dije, ok, vamos a echarle ganas ahora. Al principio nos costó mucho, muchísimo, porque él no dominaba el tronco. Nosotros teníamos que alzarlo, bañarlo y en silla. O sea, teníamos que agarrar a las 3 personas en silla. Llorábamos mucho, sí. Y a veces no lo hacíamos delante de él porque no queríamos verlo tampoco que nos viera tan mal a nosotros. Pero es fuerte. O sea, no fue fácil. Me dijeron, en 6 meses o un año se desinflama la médula. Y yo, ok, vamos a esperar un año. Pasó el año, seguí igual. Ya al sol de hoy han pasado 5 años. Ese tema de sensibilidad, de sentir mi cuerpo, se mantiene igual. Pero nada, yo tengo la esperanza de que en algún momento lo voy a lograr. Por la ciencia, por un milagro, como sea. Él no le gustaba verme llorar. Entonces yo tenía que trancarme o salirme de donde estaba para llorar. Pero no, tenía que ser fuerte, ¿no?
Estos cambios repentinos generan ansiedad e incertidumbre en quienes pasan por una situación como la de Diego, necesitando ayuda para reorganizar esta nueva etapa de su vida. A pesar de todo el proceso que le ha tocado vivir, él agradece que cuenta con movilidad en parte de su cuerpo. Mírame, yo que no siento mi cuerpo de acá hasta los pies, no controlo los esfínteres, no contraigo los músculos, prácticamente hago todo del pecho hacia arriba. Listo. Y agradezco que tengo la lesión medular, o sea, aparte de que es completa, que es a nivel torácico, porque si fuera cuadrapléjico, mira, yo admiro a las personas que tienen lesión cervical. O sea, es algo de que no controlas tus manos, es complejo, ¿no? Las modificaciones dentro del hogar e incluso en vehículos sirven para aumentar la participación por parte de una persona con una deficiencia o una limitación en sus actividades cotidianas, permitiendo que sus días sean más productivos y brindándoles todas las herramientas necesarias para su desenvolvimiento. Bueno, la única adaptación en mi casa hay como una parte que es más arriba, que está la cocina, el comedor, y en la parte de abajo están los cuartos, el baño y todo eso. Entre una y la otra habían 2 escalones. Eso lo mandamos a quitar. Pusimos una rampita y ahora yo me movilizo por toda la casa, gracias a Dios. Ahora tengo que fregar, tengo que lavar de vez en cuando, tengo que hacer miles de cosas que no hacía, pero ya puedo movilizarme por toda la casa. Esa fue la única adaptación. Porque entrar para el baño, pues los primeros meses me cargaba. Hasta que decidí como que, ok, vamos a buscar la solución a esto. En la silla tiene 2 posapiés. El posapiés derecho buscamos la manera, porque era fijo, de una silla fija, buscamos la manera de quitarlo, y ahora yo quito el posapiés y paso, entro y ya, a la ducha. Claro. Listo. En la ducha me espera una silla, yo me paso y así. La movilidad reducida que le dejó este hecho lo obligó a necesitar una silla de ruedas, ayuda técnica que le ha permitido movilizarse y realizar actividades que mejoran su calidad de vida. Gracias a Dios tengo como 3, 4 sillas de ruedas, gracias a Dios. Sé que hay mucha gente que me escriben por Instagram, por las redes, que son bajos recursos, que en algún momento quisiera ayudarlos y yo tengo eso en cuenta, tengo un proyecto, vamos a ver si se me da, para que todos puedan tener esa facilidad, ¿sabes? Porque sé que hay mucha gente que necesita una silla de ruedas, andaderas, miles de cosas, pero todo en su momento. La denuncia formal ante los entes competentes da inicio para que se realice un procedimiento formal y legal y se dé con los responsables de un hecho punible. Recordemos que el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 267 establece que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un fiscal del Ministerio Público o órgano de policía de investigación penal. Lamentablemente, por todo lo vivido y por el tiempo que transcurrió mientras el joven se recuperaba, la denuncia no fue realizada. Para su familia, e incluso para él, la prioridad siempre ha sido su salud. Yo se lo dejé a Dios. Dios se encargará, nunca hice ninguna denuncia. Claro, ya tenía una lesión medular, ya estaba robado. Con una denuncia no me iban a solucionar ninguna de las dos. Entonces, ya no entré más en depresión, gracias a Dios. De vez en cuando sí me dan unos bajones. Me enfoco en otra cosa, en algo que me guste, me entreno, que eso me hace drenar mucho. Y listo, entrenen. Les recomiendo que entrenen. Este tipo de dificultades habitualmente llevan a que las personas puedan desencadenar una gran cantidad de emociones negativas. Por eso es importante el apoyo tanto para la salud mental como en la parte jurídica. Es por esta razón que el acompañamiento de la familia es vital cuando se vive en situaciones en donde se adquiere alguna discapacidad. La verdad es que mi familia ha sido lo mejor. Yo creo que en una condición como la mía, la familia es tu primer motor, ¿sabes? Es lo que te hace que le eches ganas, que te pares, que vayas a trabajar, a estudiar, a entrenar, lo que sea. Pero la familia, mamá, te amo, gracias por acompañarme y estar siempre. Y pues nada, la familia es lo mejor del mundo. Dios, la familia y después lo demás. Estoy feliz porque con esa condición yo siento a veces que no tiene nada, o sea, que él está normal. Yo para mí, mi hijo está normal. Las personas con discapacidad adquirida, al igual que el resto de la población, tienen diferentes necesidades básicas para mantener su bienestar. Pero adicional a esto, es importante que se tomen en cuenta a nivel mundial todas las medidas necesarias que faciliten su desarrollo dentro de la sociedad.
En la calle es muy reducida el tema de las rampas, el tema de por lo menos las camionetas, los que no tienen facilidad de tener un carro, pues yo creo que por eso se limitan mucho al salir de casa, ¿no? Bueno, yo digo que en Venezuela un 20% está adaptado, el otro 80% no está adaptado. Entonces es primordial, eso es primordial, tanto para personas en silla de ruedas, coches, personas en bastones, todo eso es necesario, ¿sabes? Y yo creo que yo también doy a conocer eso en mis redes para que en algún momento lo tomen en cuenta y pongan accesible más las cosas, porque, ¿sabes? De repente los políticos, y no estoy refiriéndome a nadie, sino que no tienen algún conocido o algún familiar que tenga una condición como la mía y no le paran pelotas. Nada ha impedido que Diego continúe con su rutina, sus actividades y valore esta nueva oportunidad que la vida le dio al lado de sus seres queridos. Mi día hoy en día pues es muy activo, gracias a Dios. Una persona en silla de ruedas yo considero que se tiene que mantener muy activo, mucho movimiento, y más si no sientes más de la mitad de tu cuerpo. Yo creo que el movimiento es vida. Pues voy al gimnasio, trabajo en las redes sociales, hago contenido, trato de dar esos mensajes motivacionales. Si ustedes me siguen, ya lo verán por ahí por las redes, TikTok, Facebook, Instagram. Por más difícil que parezca cada situación que se nos presente en el transcurso de la vida, es importante buscar la ayuda necesaria para que el proceso sea llevadero. Hoy Diego es ejemplo de que con apoyo y constancia se puede superar cualquier dificultad. El mensaje es que de verdad que tengas condición o no, o lo que sea que estés pasando, son cosas que nos tocan y que no queremos. La discapacidad es un espejo que ninguno nos queremos ver, y eso es una realidad. Yo creo que si alguien quiere algo y sueña con algo, que si uno lo trabaja con disciplina, con constancia, yo creo que se puede lograr, y más que todo la actitud. La actitud en lo que sea que hagas en la vida, ponle empeño, ponle cariño, ponle actitud y lo vas a lograr. Bueno, hijo, yo te felicito de verdad. Eres un guerrero. Me gusta el cómo motivas a otras personas, porque a él lo llaman y él ayuda, y es lindo. Y ya todos les digo, sigan amigos, porque eso se transmite. Y sean positivos, crean mucho en Dios y ánimo, ánimo, ánimo. En la próxima parte, conoceremos la historia de una joven que a sus 19 años de edad adquirió una discapacidad producto de un trágico accidente vial. Cuando una persona adquiere una discapacidad luego de sufrir algún accidente de tránsito, su condición puede variar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Un duro ejemplo que conoceremos hoy es la inspiradora historia de Desiree Rodríguez, una mujer que sufrió un doloroso accidente de tránsito en septiembre del año 2003, cuando regresaba de unas vacaciones escolares desde la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Venía con una prima de pasar unas vacaciones con un grupo de primas y tíos por nuestras vacaciones escolares. Abordamos una unidad de transporte de viajes urbanos y en la altura de Cúpira estaba Miranda. Bueno, yo solo recuerdo son los gritos y los movimientos, ¿no? Al despertar veo a mi lado el autobús partido hacia un lado, muchos gritos, la gente gritaba, está viva, está viva. Una vez que Desiree despertó del estado en el que estaba y se dio cuenta de lo que había ocurrido, fue trasladada a un ambulatorio ubicado en Cúpira, estado Miranda, debido a las graves y múltiples lesiones producto del accidente. Allí me dan los primeros auxilios. Cabe destacar que en ese momento, cuando me quitan la ropa para darme los primeros auxilios, yo noto en el momento que me faltaba un pie, que no tenía el pie izquierdo. Ahí, bueno, me piden el número de un familiar, doy el número de mi papá, pero por la emergencia, porque estamos hablando que fue un autobús que transportaba aproximadamente 40 personas,
que el ambulatorio no se daba abasto, que además habían pocas ambulancias, deciden trasladarme a la ciudad de Anzoátegui otra vez, a Puerto La Cruz. Allí yo duro aproximadamente 15 días hospitalizada, dado que además de la amputación que sufrí de manera traumática del pie izquierdo, tuve quemaduras de tercer grado en el 40% de mi cuerpo y una fractura de cúbito en el brazo izquierdo también. Luego de toda esta situación, los médicos decidieron dejarla hospitalizada por un periodo de 15 días para evitar que su situación se complicara. Señalaban los médicos que el principal riesgo era que adquiriera alguna bacteria o una infección por las quemaduras tan profundas que tenía. Durante ese periodo de tiempo, yo estoy allí en Puerto La Cruz, me trasladan a Caracas a principios del mes de octubre, donde estuve aproximadamente 2 meses hasta Navidad hospitalizada. Después de sufrir lesiones graves producto de algún siniestro vial, las personas afectadas, dependiendo de cada situación, enfrentan procesos médicos dolorosos como parte de su recuperación. Yo entré aproximadamente 40 veces a quirófano interdiario para hacerme las limpiezas de las quemadas y varias sesiones de injerto de piel de mi propia piel. Es decir, como mis heridas o mis quemadas eran muy profundas, tenían que tomar piel sana de mi mismo cuerpo, de las espaldas, de los muslos, para poder colocarla donde estaban las quemadas. En ese periodo de tiempo, bueno, también me hacían mis curas de la amputación, del muñón, y me pusieron un clavo en el brazo izquierdo. Desiree no solo tuvo que lidiar con las complicaciones médicas que presentaba, sino que también tuvo que enfrentar la terrible noticia sobre el fallecimiento de su prima a causa del trágico accidente que les cambió la vida para siempre. Me entero al mes aproximadamente que mi prima falleció en ese accidente. No me lo habían dicho al momento porque no era recomendable. Y aproximadamente de las 40 personas que íbamos en esa unidad de transporte, fallecieron 15 personas. Fue un accidente bastante fuerte a nivel de siniestralidad, donde las personas fallecidas fallecieron de manera muy fea, pues. Un año después del accidente, por decisión de los médicos, volvieron a intervenir quirúrgicamente a Desiree porque había perdido todo el área del tobillo y del pie, y desde allí era imposible adaptar una prótesis. En el mes de marzo tuvieron que volverme a intervenir quirúrgicamente para reamputarme, es decir, para hacerme una amputación un poco más arriba que permitiera más adelante hacerme una adaptación de mi prótesis. En ese periodo también, bueno, yo asistía a rehabilitación física durante unos meses, y es cuando comienzan los procesos de citarnos a las audiencias. Cabe destacar que durante ese tiempo muchas de esas audiencias no se daban, porque por más que íbamos las víctimas pues, del accidente, no se presentaban las otras partes. Según el relato de varios habitantes del lugar donde ocurrieron los hechos, el conductor, invadido por el pánico, se echó la culpa de todo lo ocurrido. Durante ese periodo, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer un poco el expediente, tanto fotográfico como el de los testigos, y señalaban algunos testigos del hecho, o sea, habitantes de esa comunidad de Cúpira, que el conductor, que él salió sin ningún tipo de lesión, señaló cuando se bajó del autobús muy asustado, diciendo que se había quedado dormido, que gritaba, me quedé dormido, me quedé dormido. Él señaló inclusive en algún momento que era porque venía como era retorno de vacaciones escolares, venía como redoblando, pues, o sea, como que le tocaba descansar, no había nadie que saliera nuevamente a hacer esa ruta, y pues lo colocaron a él a manejarlo nuevamente. También señalaban, ¿verdad?, que él cuando lo ingresó al hospital de Anzoátegui, porque él también lo regresaron hacia Puerto La Cruz, era que le había dado un infarto. Entonces, pero a estas alturas, eso es lo que señala el expediente. En un siniestro generado, como en este caso, se desencadena un proceso legal que puede implicar investigaciones, peritajes, juicios civiles y penales. Es importante la asesoría legal especializada en este tipo de situaciones para garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas
y lograr una resolución justa. Por otro lado, Desiree contó que la empresa a la que pertenecía la unidad de transportes que generó el accidente asumió todos los gastos económicos por los daños ocasionados a los afectados. La empresa, al momento de yo sufrir el accidente, ellos costearon todos los gastos clínicos que implicó durante esos 3 meses yo estar, pues yo estuve hospitalizada en una clínica aquí en Caracas. Sufragaron también mis medicinas y mi rehabilitación durante ese año. Es decir, yo tuve mi accidente en septiembre, yo estuve en rehabilitación física un año más, hasta el septiembre del siguiente año, y cubrieron mi primera prótesis. Mi primera prótesis es que la tuve a los 9 meses, en mayo, ellos me costearon eso. A partir de ese momento, es decir, desde septiembre del 2004 a la fecha, más nunca he recibido ningún tipo de apoyo de la empresa. No cabe duda que luego de ese accidente la vida de Desiree Rodríguez cambió significativamente. Las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas llegaron a ser profundas y duraderas. Durante ese tiempo, gracias a Dios, recibí la ayuda de todos los especialistas involucrados. Cirujanos plásticos, nutricionistas, traumatólogos, y tenía el apoyo de un doctor, el doctor Egui, un psiquiatra, que fue incluso quien me hizo mi acompañante y fue el que me dijo lo del fallecimiento de mi primo, porque no era recomendable, porque a mi papá siempre le decían, a mis papás, les decían, ella entra a quirófano pero puede que no salga. Yo recibí infinita cantidad de donantes de sangre porque el tema de las quemadas era muy, muy complejo y ellos tenían que estar preparados para eso. Ella también explicó que nunca impuso una demanda por daños morales luego de lo sucedido en ese trágico accidente. Bueno, yo estaba muy chama, ¿no? Pero lo que me explican mis papás es que tenía que haber una sentencia penal contra el conductor que estuvo involucrado en el accidente para demostrar su culpabilidad o inocencia para luego proceder a una demanda civil. Quedaron como en, yo estimo, 5 o 6 audiencias y donde no llegaba la otra parte y no avanzó de allí. Por lo general, las personas que de alguna u otra forma adquieren una discapacidad a causa de algún hecho traumático presentan una amplia gama de discapacidades físicas y mentales. Entre las más comunes tenemos lesiones cerebrales traumáticas, lesiones en la médula espinal, depresión, inmovilidad o amputaciones, como es el caso de Desiree Rodríguez. Esta noche, ella revive una anécdota que vivió justo el día de ese aparatoso accidente y explica cuál fue el motivo que la ayudó a mantenerse en calma. Que yo la primera llamada que tuve cuando iba en la ambulancia de Cúpira a Puerto La Cruz, el paramédico que me llevó, él llamó a mi papá. Y yo llamé a mi papá y él me lo pasó, y mi papá, ¿qué pasó? Y yo le dije, papá, no tengo el pie, o sea, porque yo perdí el pie por completo. Yo le digo, no tengo el pie. Y mi papá lo que me dijo fue, tranquila mami, así compramos un solo zapato. Y así ha sido mi actitud toda la vida. Ok, está bien. Yo te puedo decir que en los 3 meses que estuve hospitalizada, en mi proceso de recuperación, que fue un año en rehabilitación, yo nunca vi a nadie de mi familia, de mis amistades, con un sentido de lástima, de pobrecita, de compasión absoluta. Y yo creo que ese ha sido el mejor psicólogo especialista que yo he recibido. Es común que las personas busquen entender el motivo detrás de los eventos trágicos que les suceden, ya que la necesidad de encontrar sentido y significado en situaciones difíciles es parte de la naturaleza humana. Esta búsqueda de respuestas puede ayudar a las personas a procesar emociones, a encontrar formas de superar la adversidad y reconstruir sus vidas. Al principio sí fue un choque, pero yo soy partidaria y ha sido mi filosofía desde hace 20 años que el tiempo de Dios es perfecto. A pesar de que yo tuve que interrumpir mi universidad y en el momento yo decía, wow, ¿por qué? Porque uno siempre pregunta el por qué o para qué. Y resulta ser que uno, y eso lo he aprendido un tiempo para acá, uno la obra no puede preguntarle al maestro por qué. Y me tenía que pasar y yo hoy día le doy gracias a Dios porque me pasó.
Sin embargo, como lo he manifestado en muchas oportunidades, el apoyo de mi familia, de mis amistades, de mis cercanos, yo creo que de todo aquel que ha pasado por mi vida siempre ha sido una bendición y nunca me ha permitido estancarme en ese porqué. Yo todos los días doy gracias a Dios porque me pasó y hoy lo agradezco muchísimo porque Él me escogió a mí. No a todo el mundo nos escogen. El que va a cumplir un propósito siempre tiene que atravesar una tormenta y por eso Dios me escogió a mí. Las personas con discapacidades adquiridas pueden llevar una vida plena y normal, participando en actividades cotidianas, educación, trabajo y relaciones sociales como cualquier otra persona. A mí me dieron mi prótesis y yo igualito venía de Guatire a mi universidad aquí a Caracas. Yo terminé mi carrera, gracias a Dios, con buenas notas. Tuve una beca en mi universidad también, gracias a Dios. Y me convertí en madre, me casé, me divorcié también, pero me casé, tuve la bendición de tenerlo. Hoy día yo puedo decir que soy una mujer completa, que no me condiciona nada, es simplemente una condición que quizás me puede obstaculizar ciertas cosas, pero es más lo bueno que recibo que lo malo. Yo bailo, yo subo a la montaña, yo me meto en mi playa, o sea, a mí nada me limita y no tampoco permito que nadie me limite. Lamentablemente, en nuestra sociedad existe un estigma hacia las personas con algún tipo de discapacidad adquirida y muchas veces son juzgadas por su condición sin conocer su verdadero potencial. Desde que me gradué yo he tenido la bendición de ejercer mi carrera y también he permitido escalar dentro de mi carrera. Desde asistente de producción, periodista, coordinadora, directora en diferentes instituciones. Mi penúltimo trabajo, duré casi 5 años ahí, un trabajo que amaba con locura, pero bueno, por decisiones, cosas que por algo Dios siempre tiene un propósito, me quedé sin empleo. Y ahí entonces ahí vienen otra vez los temores, ¿no? Porque bueno, ya me conocían, ahora oye, empezó una relación, es como cuando uno empieza con un novio, empieza desde cero, ver si la persona no tiene el prejuicio, porque oye, todavía existe eso, que la gente te dé con una prótesis, con una ayuda técnica, en una silla de ruedas, con alguna condición de discapacidad y no sabe tu competencia como profesional. Y gracias a Dios nunca he recibido un rechazo o un prejuicio por eso, todo lo contrario. O sea, cuando tú empiezas a demostrar tus talentos, tus dones, tu profesionalismo, tu mística, eres más bien el referente a los compañeros. Mira Desiree. Desiree Rodríguez es el vivo ejemplo de motivación para otros a seguir luchando. Es un ejemplo poderoso de resiliencia, determinación y superación personal. El simple acto de enfrentar los desafíos diarios con valentía y positivismo puede inspirar a otros a no rendirse ante las adversidades. Ver a alguien con una discapacidad adquirida lograr sus metas y vivir una vida plena puede recordarnos que no hay límites reales, excepto los que nos imponemos nosotros mismos. Dios se glorifica en tu debilidad. Eso es así. Entonces tú, aunque te sientas débil, tú tienes que afianzarte en eso, aceptarte, reconocerte. Si de repente, ya tienes miedo porque no sabes qué va a pasar, adquirí esta discapacidad y ahora cómo yo voy a hacer, soy madre, soy mujer o soy responsable de mis padres, soy profesional, el tiempo siempre te va a dar una respuesta. Esa frase que la gente dice que es trillada, el tiempo de Dios es perfecto, no, es así. Yo conseguí mi respuesta 21 años después. El por qué yo lo conseguí 21 años después. Fue un proceso de aprendizaje, donde me tocó enfrentarme a situaciones personales, a donde quizás no es las cosas que uno idealiza. Pero yo hoy en día me siento plenamente feliz. Es importante que las personas cumplan con los requerimientos mínimos para poder conducir, como por ejemplo, no encontrarse en estado de ebriedad, tener el vehículo en óptimas condiciones, entre otros aspectos esenciales para evitar este tipo de accidentes. No cabe duda que el apoyo de los seres cercanos en estos tipos de casos es fundamental. Hoy Desiree Rodríguez dejó un mensaje a sus familiares y les agradece el hecho de tenerlos presentes en su vida. A mi familia, a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos, a mis amistades más cercanas que se encargaron de cargarme durante meses para que yo saliera a dar una vuelta en mi residencia, que me llevaban al cine para que yo jamás me sintiera triste. A mis hijos, que es la mayor bendición que yo tengo hoy en día en mi vida, gracias. Ellos fueron el mayor instrumento
que Dios usó en la tierra para yo jamás caer. De esta manera finalizamos el programa por esta noche. No podemos despedirnos sin antes agradecerles por acompañarnos cada martes. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc. También tenemos a su disposición nuestro correo electrónico, rostrosdelcrimen@gmail.com, para que nos hagan llegar casos y así poder compartirlos con nuestros televidentes. Mi cuenta en Instagram y TikTok, @soydavidramírez. Para interactuar conmigo les comparto mis redes sociales, @OmarRostrosDLC. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.